¿Qué tal, guardianes y espartanos? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien allá en su house. El día de hoy vamos a trabajar sobre este Capitán América de Endgame para transformarlo en un US Agent en la versión de la serie de Disney Plus, Falcon and the Winter Soldier. Esta figura todavía se encuentra muy fácil en cualquier supermercado, así que es nuestra mejor opción para realizar el custom. Como saben, pues esta figura ya ha sido customizada por mí. Les dejo aquí arribita el video por si quieren ir a verlo. Le pusimos unas sombreras más grandes de goma eva y le remoldeamos este brazo con un cautín caliente. La verdad no fue la mejor técnica, pero así es como lo hicimos. También destruimos el escudo para que se viera más como en esa escena. Pues no podemos utilizar este escudo totalmente roto de esta figura, así que tomaré el escudo de otra figura de Titan Hero Series. Así que sin más que decir, guardianes espartanos, bienvenidos a un capítulo más con Street Play. Corre el intro. La Marvel Legends de este personaje solo es un repintado del traje azul, teniendo varios errores de pintura y diseño. Por lo tanto, vamos a basarnos por completo en la escena final del capítulo 6 de la serie. Iniciaremos retirando la A del casco, apoyándonos de cúter y lijas. Vamos a cubrir todo el diseño del pecho y abdomen con plastilina epóxica. Vamos a moldear las correas de los hombros acorde al traje nuevo. Aquí voy a esculpir el bíceps del brazo que tenía el FX. Lo que ustedes pueden hacer es cortar todo el FX y rehacer el brazo con un pedazo de alambre grueso a modo de esqueleto, del tamaño del FX retirado, y pues ya esculpen el nuevo brazo con la plastilina epóxica. Marcamos algunos detalles del traje arriba del cinturón. También vamos a tapar el diseño de las piernas con la misma plastilina epóxica. Y una vez seca la plastilina epóxica, no olviden lijarla, ¿ok? Para obtener un mejor resultado. Hacemos el diseño del pecho basándonos en su escena final, marcando con cúter todas las líneas del traje para que al aplicar calor se marquen correctamente. Para endurecer la goma eva del pecho, aplicamos cianocrilato en brocha. Al realizar este proceso, deben de usar sí o sí mascarilla o cubrebocas para no respirar los vapores del cianocrilato. Dejamos secar una hora y aplicamos una segunda capa, dejando secar nuevamente una hora. Vamos a moldear el nuevo diseño de las sombreras con la plastilina epóxica.
Cubrimos las articulaciones de las piernas siguiendo el mismo diseño del pantalón. Si ustedes quieren mantener su figura articulada, pues ya nada más no cubran las articulaciones y listo. Cubrimos el FX de la espalda y marcamos el pivote del escudo para poder colocarlo ya que esté seca la plastilina. Por último, marcamos los diseños correspondientes de las sombreras. Cuando tenemos que marcar líneas rectas sobre la plastilina epóxica, les recomiendo que esta esté un 50% seca para trabajar mejor los diseños. Una vez que esté seco todo, vamos a aplicar primer en aerosol a toda la figura y al escudo. Y ya que esté seco el primer del escudo, vamos a aplicar color plata en aerosol a todo el escudo, es decir, a ambas caras. Para hacer un arma básica a un Titan Hero como la que ven en pantalla, yo simplemente uso dos palos de madera cortados en dos partes y en diagonal, como lo ven en la imagen, para que una vez pegados resulten de esta manera. El gatillo lo hacemos con goma eva y la endurecemos con gotas de cianocrilato o cola loca o pegamento instantáneo, pues. Para el diorama, lo de siempre, una base de madera MDF de 5 milímetros de grosor cortada de esta forma. Yo para cortar la madera utilizo una mini cegueta, ¿okay? Hay que tener mucho cuidado solamente si eres mayor de edad. Y un unicel o poliestireno cortado de la misma forma que la madera y unos cuantos pedazos a modo de rocas. Pegamos todo con silicón caliente. Y para colocar nuestra estatuilla cortamos dos pedazos de alambre que vamos a encajar en los pies de la figura. Y luego con pegamento de contacto especial para unicel pegamos nuestra pieza. Recuerden seguir las instrucciones del pegamento de contacto que ustedes utilicen. Yo utilizo de la marca Milu. Y ya solo queda darle vida a nuestra estatuilla con acrílicos.
Hacemos una mezcla de cemento blanco, agua y pegamento escolar para endurecer y dar textura a mi celda. Recomiendo echar pintura negra rebajada con agua a la mezcla de cemento, agua y pegamento blanco. ¿Para qué? Para que nos pueda facilitar el trabajo de pintura. Aplicamos todo a la base para unificarla y dejamos secar 12 horas. Y así, una vez seco, así es como nos debería quedar. Continuamos detallando nuestra figura. Con una mezcla de negro con plata pintamos la estrella del pecho y las alitas del casco. Pintamos una pequeña barba de candado que, según yo, al final se le ve ahí más o menos, y también para diferenciarlo, ¿verdad? De Steve Rogers como tal. Sé que al final el personaje no quedó con ningún escudo, pero creo que eventualmente lo va a obtener, así que me adelanto a Marvel Studios y pinto el escudo a como yo creo que será su diseño, obviamente basándome tal cual en el diseño de los cómics. La verdad es que no me gustaría tener al personaje sin su escudo. Aplicamos una capa de barniz brillante al escudo. Y pintamos las correas de atrás con café. El arma la pintamos toda de negro y la parte de arriba de color plata. Aplicamos un pincel en seco a toda la base para resaltar los relieves del cemento. Con cera líquida para zapatos color marrón, pintamos los dedos, cara y cuello, y una vez que esté seco la cera líquida para zapatos, pintamos de nuevo con pincel en seco color carne para dar luz y dejar solo ciertas sombras. Pintamos unas líneas negras en los guantes y ya el resultado sería el siguiente.